Bon dia, són 2:15 del migdia, benvinguts al Pensió Completa. Acabem setmana, avui, dijous 27 de novembre, parlant amb aquesta dona. L'Ainoa canta La Piedra. Ella és una cantant que va saltar a la fama per ser la guanyadora de la segona edició de Operación Triunfo. Ainoa, buenos días. Buen día, Maca. ¿Cómo estás? Muy bien. Espero que no le pases de constipado, ¿eh? No, ¿sabes? Estamos todos muy resfriados en este plató. Y esto de cantante, además, luego no es no fatal, se puede ¿verdad? cantar. No se puede, no se puede. Escucha, vienes a presentarnos tu disco, sí. ADN, ¿verdad? Sí, mi cuarto disco. El cuarto disco. ¿Qué oiremos en este disco? Mira, yo creo que ADN, como título en tal, ya recoge un poquito, pues, la verdad, ¿no? Y lo que la gente va a poder, pues, escuchar, compartir, sentir en este cuarto trabajo. Son 2 años al completo trabajando, yo sola, porque yo me lo guiso, yo me lo como, con mis mecenas, importante que luego hablaremos del tema. Y son 13 canciones, 12 más un dueto, de creo que mucha sinceridad, de todos mis sentimientos, mis experiencias, mi romanticismo e incluso parte también salvaje un poquito, pero creo que todo lo que he podido trabajar, componer y sentir en estos 2 años. Un disco que saldrá a la venta a principios de diciembre, ¿verdad? En breve, perfecto regalo para Navidades, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hay todos a comprarlos, ya sabéis, Corte Inglés, Fnac y Carrefour. Y dices que encontraremos distintos estilos musicales. ¿Cuáles son? Sí, vamos a ver, yo compongo desde hace ya muchos años y no me he querido cerrar solamente en un estilo, ¿vale? Me gustan los discos muy abiertos, muy completos, y como ADN de por sí no centraliza en un solo estilo, he metido baladas, he metido un pop como es este primer single, Eres tú, un pop comercial y fresquito, positivo para las épocas en las que estamos ahora mismo, de crisis y un poco así, y también un pop rock electrónico, porque ya comencé con singles anteriores a hacer house, a hacer un poquito de dance, y no quería tampoco dejarlo de lado. Quiero que la gente me conozca con todo lo que yo hago, y por eso es ADN al completo. Nos decías 12 canciones y un dueto, ¿con quién? Bueno, tengo el placer de hacer un dueto en este disco y un dueto en su disco con un cantante que se llama Daniel Páez. Es un cantante guapísimo y sensacional voz, masculina de Ecuador. De hecho, acaba de ganar el premio 40 Principales al mejor cantante ecuatoriano allí. Y bueno, nos conocimos por cosas de la vida y surgió una química, creo que laboral maravillosa y amistosa, y hemos continuado haciendo este dueto que pronto me llevará a mí a Ecuador y a él a España. Será el segundo single, hablamos del Te Busco, ¿no? Te busco y te encontraré también. ¿Y cómo hace este Te Busco? Vale. A ver. Vamos a ver. Bueno, pues así como de mañanita, pero un cachito para toda la gente que no es mecenas y que no tiene el disco, y por tanto vamos un poco a compartirlo. Te busco, segundo single, y dicen: y cuando ya te tengo, siento tocar el cielo con cada beso hecho de cristal. Y a solas me repito, tú eres lo más bonito de todo lo que pude imaginar y encontrar en mi cabeza. Tú eres mi libertad, ansío cada nota cuando tú no estás. Vivo por tu cantar, pecado que en mis cuerdas quiero derrotar. Alma de idiota que lo dio todo por ti, que por ti todo aprendí, por la música. Algo así dice. Creo que los técnicos de sonido los tienes a todos revolucionados. Bajando, subiendo volúmenes. Exactamente. Perdón. Ainoa, ADN marca un antes y un después en tu carrera, quizá por la faceta de compositora, ¿o ya componías antes? Bueno, yo compongo desde muy pequeñita. El problema es el siguiente: cuando tú
participas en un programa como es Operación Triunfo, tú firmas unos contratos y tienes que dejarte llevar por lo que ellos te tienen que, digamos, te imponen y te asesoran. Ellos querían que yo fuera intérprete, pero no autora de mis canciones. Entonces, el primer y segundo disco fue un poco así, adaptaciones conseguí hacer, metía algunas canciones, pero fue el tercer disco y, por supuesto, este cuarto, el que, como bien has dicho, para mí lo siento como un parón, digamos, y comenzar de nuevo, ¿no? Una evolución, quizá. Me siento totalmente autora, estoy muy contenta con lo que hago y sí, me gusta que la gente me conozca con lo que realmente compongo mis canciones. Dices que es Ainhoa en estado puro. Antes no. Bueno, ¿Qué ha cambiado? o sea, yo siempre creo que soy la misma chica, para lo bueno y para lo malo, muy natural, muy sencilla, en ese sentido lo intento, pero como te decía, cuando alguien te tiene un poco como atada, ¿no? Es como, haz esto, haz lo otro, lo haces, pero a veces no es tan 100% tú, ¿no? A veces tienes que cantar canciones que quizá no te gustaban tanto o no eran tan, pues, parte de ti. Cuando tú cantas a lo que tú has parido, y nunca mejor dicho, es totalmente tú, ¿no? Entonces es siempre algo más cómodo, estás más feliz trabajando y más cómoda cantándolo. Unas declaraciones tuyas que decías que te habías sentido utilizada, miedo me das. Engañada, por lo que bueno. decías ahora, ¿no? Te sientes más libre ahora y ahora puedes ser tú, ¿no? Sí. ¿Por quién te has sentido engañada? Bueno, yo aquí quiero matizar, porque a veces, con perdón, hay medios de comunicación que exageran un poco, que buscan el morbo. Yo tengo mi verdad y que creo que tengo todo el derecho a poder contarla, ¿no? Y es mi experiencia en el programa hasta el día de hoy. Siempre he sido muy cauta, siempre he tenido incluso miedo a veces, ¿no? Más de joven, porque no sabías qué podía ocurrirte si hablabas. Pero hace bien poco, como has dicho, pues quizá hablé más y aparte le dieron 2000 vueltas y bueno, pues entre ese morbo y ganas de conseguir publicidad, pues exageraron un poquito. Yo nunca me he sentido engañada, never, ever, o sea, jamás, mai, y supongo que me lo quiero tomar un poco con humor, ¿no? Ya te digo, yo estoy muy agradecida al programa, pero tengo mi verdad para quien le guste o no le guste y ahí está. Pero sí que has dicho que en Operación Triunfo te llevaste el chasco de tu vida. Tampoco he dicho nunca eso, es que yo no... O sea, mira, al final las palabras están para usarlas, pero tampoco para jugar con ellas o sea, no. Yo he dicho que no es oro todo lo que brilla, eso sí, ha sido titular en muchos lugares. He dicho que entré esperando una cosa y me encontré otra, sí, pero nunca me lleva un chasco en ese sentido de decir, wow, no era lo que esperaba, era lo que no conocía. ¿Sabes? Sí. Cuando tú llegas de un pueblo sin conocimiento alguno, pues esperas que la vida happy y te encuentras pues con que no es tan complicado, o sea, no es tan fácil todo. Y más algo que merece la pena, como es trabajar de esto, que hay muchos problemas, hay mucha gente queriendo hacerlo, hay mucho dinero por medio. Pero bueno, yo estoy muy contenta después de 12 años trabajando de esto, en que puedo seguir trabajando y cantando, o sea, no me puedo quejar. Y en parte gracias al programa, por supuesto. Y este disco, ADN, que es gracias a una campaña Sí. enllagada por internet. Sí, explícame esto. una especie de ayuda, vamos Sí. a ver. Para la gente que no está muy puesta en esto del crowdfunding, o Sí. llamado microfinanciación, traducimos, yo me siento orgullosa madrina de este movimiento que surgió fuera de España hace muchos años y yo fui una de esas pues locas que dijo, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Entonces, imperfecta, con ese cambio, como te decía, donde Sí. ya me sentía mi propia manager, compositora, pues lo regalé el disco. Lo regalé y fue tan bien que dije, vamos a repetir una experiencia parecida, quizá un poco mejorada, ¿no? Y el cuarto disco ha contado con una página que es My Major Company durante un tiempo de un mes y unas diferentes, digamos, intercambios. Desde 10 euros a 400 euros, que se dice rápido pero es dinero, desde, oye, un disco en tu casa firmado, adelantado, exclusivo para ti, más cosas, hasta, fíjate, un concierto en casa de una persona que quiera tenerme ahí, así en directo y cantando. Fue también que realmente pues me ayudó mucho esos 5.000 euros ganados, 5.000 eurazos, y he podido mejorar mucho este disco. De algo más pequeñito que quería hacer ha sido, y es ahora mismo, pues creo que un proyecto muy bien elaborado junto al productor Pablo Navarro, con dueto con Daniel Páez y sorpresas que la gente podrá ver. Y gracias también a los fans, ¿no? Siempre. Porque siempre. los tienes allí a Sí. montones. Bueno, tengo muchos y buena calidad, como digo siempre, ¿no? Y buenos. Sí, porque yo siempre lo he dicho, lo diré y no me voy a cansar de decirlo. El artista es artista gracias a su público, gracias a la gente que la apoya. Y yo más cuando, como bien has dicho, me di a conocer realmente a nivel profesional mundial, pues por Operación Triunfo. Esa gente nunca le puedes fallar, hay que estar siempre para ellos. Agradecida desde aquí a todo el mundo, muchas gracias por seguir ahí aguantando.
y no, todo lo que se hace es por y para ellos. En el disco Mi Tiempo Roto hablabas del accidente de tráfico Sí, que tuve sufriste, dos los dos accidentes. En este también encontraremos situaciones en las que te has encontrado actualmente. ¿Hablas siempre de lo que te pasa? Sí, es que aparte, claro, luego te pones a repasar los discos, ¿no? El título, como es Esencia Natural, Mi Tiempo Roto, Imperfecta y ADN. Y creo que antes me preguntaban, oye, es que son como títulos muy personales, ¿no? Y es que es verdad, como autora y como persona, pues supongo que igual muy abierta que soy, me gusta tratar de desnudarme, aunque esta vez lo he hecho en la portada, hay que decirlo, Sí, también, hemos lo he hecho visto, literalmente. Sí. Y me gusta que la gente me sienta muy cercana, que comparta, que me conozca a través de mis canciones, porque yo realmente vivo a través de la música, no concibo poder vivir sin ella. ¿Tienes prevista gira, entonces, Sí. por aquí, fuera? Hombre, en España siempre hay que trabajar, porque una es de aquí, española, y la verdad es que estoy orgullosa como tal, cantante y artista luchadora, ¿no? Pero fuera, hay que ir también fuera. Ya estuve hace años y ahora tengo la suerte de que me voy, creo que en marzo o abril, ¿Sí? para México, un mes, conciertos, showcases, presentaciones, algún que otro dueto también, y también a Ecuador, por supuesto. Y creo que es el principio de, pues bueno, un nuevo comienzo fuera también. Ainhoa, que tengas muchísima suerte, muchísimo Gracias. éxito con Merci. este ADN, Muchas que gracias. saldrà a la venda, ho dèiem, diciembre, en diciembre. a principis de desembre. Gràcies, Ainhoa. Un placer, Hasta gracias por pronto. tenerme.